Amén. Amén. Hoy día vamos a continuar, hermanos, con la pequeña serie que tuvimos acerca de la iglesia, ¿no? Como ustedes recordarán, lo estamos haciendo el primer domingo de cada mes. Empezamos hablando acerca de la misión apostólica que tenía la iglesia, ¿verdad? ¿No? Acerca de que nosotros teníamos que salir, ¿no? Nosotros habíamos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable para que declaremos a todo el mundo las bondades del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego estuvimos hablando también acerca de la unidad. Amén. Sí, el mes pasado estuvimos hablando acerca de la unidad que debemos tener, tanto como iglesia local como con la iglesia en todos lados, ya que somos partes, todos miembros de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Pues hoy día concluye esta tercera parte con el tema acerca del gobierno de la iglesia. Lamentablemente con 35 minutos no vamos a poder profundizar mucho, pero les tenemos una excelente noticia, que es que a partir de la primera semana de octubre van a volver las clases de doctrina, ¿no? Y Dios mediante, en su debido momento vamos a tener también las clases de eclesiología, y ahí profundizaremos más ya acerca del tema de la iglesia. Amén. Así que no se lo pierdan desde la primera semana de octubre. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana, ya que tenemos bastantes versículos que revisar. ¿No? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, porque nos has permitido estar aquí reunidos juntos para poder aprender más acerca de lo que tu palabra dice sobre tu iglesia, específicamente sobre el gobierno, Señor. Tenemos aquí como parte de tu iglesia. Te pedimos que nos guíes, nos dé sabiduría, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender lo que tú mismo has inspirado, Señor, tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema del gobierno de la iglesia, hermanos, es un tema en los que no hay mucho pleito, se podría decir, entre iglesias, ¿no? Como cuando se habla de otro tipo de doctrinas, como la expresión limitada, o si la expresión fue universal, o si la salvación se pierde o no se pierde, y que han sido motivos de conflicto dentro de la iglesia. Curiosamente, el tema del gobierno de la iglesia no ha generado tanto conflicto. Sin embargo, sí hay bastantes diferencias entre algunas organizaciones y otras. Así que vamos a tener que mencionar, antes de hablar del gobierno que nosotros consideramos como el adecuado, según las Escrituras, tendríamos que hacer mención a otros sistemas de gobierno con los que comparten otras denominaciones y otras organizaciones aquí en el tiempo presente. Uno de ellos, aparecidos en el siglo XVI, es el erastianismo. ¿Alguien ha escuchado del erastianismo? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí alguno? Pues este sistema de gobierno considera de que la iglesia es tan solo un sector del gobierno estatal o de la monarquía, según se viva en algún país que adopte este sistema. Es decir, el país tiene que decir cuál es la religión oficial que comparten como país y están legislados por el Estado, ¿sí? Como Estado yo puedo designar al que va a ser líder de la iglesia y puedo darle cargos, pero soy yo el que dice cómo se aplican las disciplinas, cómo se llevan las liturgias, ¿no? Y quiénes son los que van a participar en ellas. Es un sistema con lo que nosotros no compartimos definitivamente. Hay otro sistema que es uno de los más antiguos, que es el sistema episcopal, donde en cada iglesia local había un representante de la iglesia, el que denominaban como episcopo o obispo, ¿no? Y los primeros siglos de la iglesia empezó con un sistema episcopal. Y una de las pruebas de que no es el mejor sistema es que terminó corrompiéndose, ya que este sistema episcopal concluyó más bien en un sistema tipo monárquico, ¿no? Donde
no solamente cada iglesia tenía su obispo, sino que además entre todos esos obispos apareció un obispo mayor que luego fue llamado el Papa, ¿no? Entonces, tenemos que, para poder entender el gobierno de la iglesia, tenemos que entender que siempre hay que considerar la corrupción del ser humano. Nosotros siempre tendemos a la corrupción. Y uno de los errores principales del sistema episcopal es darle todo el poder a una sola persona. Acá en la actualidad hay algunas iglesias, inclusive algunas que ya no deberían considerarse como iglesias, que adoptan un sistema bastante similar al episcopal, que no es el mismo, porque no tiene las mismas liturgias, pero que tienen un sistema donde hay un líder supremo de toda la organización y es el que hace y deshace a plena voluntad, evidenciando la corrupción del ser humano. Nosotros podemos ver una mezcla entre el sistema episcopal y el sistema erastiano en la iglesia anglicana en Inglaterra. No podemos definir que sea totalmente erastiano ni totalmente episcopal, pero es una mezcla de ambos, porque maneja sus jerarquías por obispos, pero al mismo tiempo dependen directamente del Estado. También hay otro sistema que es muy, pero muy común aquí en la actualidad, que es el sistema congregacional, donde se da todo el poder al pueblo, es el pueblo el que decide, y los líderes de la iglesia no tienen más poder que como el de miembros de la iglesia, votantes. Y esto es muy común en las iglesias actualmente, muchas de las denominaciones. No solamente estamos hablando de iglesias independientes, sino de denominaciones completas, donde se rige por el sistema congregacional, pero este sistema tiene una gran debilidad, que es precisamente, como la decisión puede estar en la mayoría. Imagínense que nosotros tenemos una confesión de fe basada en las Escrituras, pero si fuéramos congregacionalistas podría venir alguien que de repente es un hereje antitrinitario, ¿no? Y viene y convence a la mitad del pueblo, luego convence a uno más, ya son mayoría, y deciden entonces cambiar la confesión de fe, y nosotros los líderes estamos con las manos atadas porque solamente somos votantes comunes. Entonces los sistemas congregacionalistas tienen mucha debilidad por este lado, aparte de que mayormente se dedican a hacer una asamblea tras otra asamblea y tras otra asamblea, y aún así no decidir qué tipo de foco comprar o qué tipo de pintura usar para su local. Y lo digo, aunque parezca broma, lo digo en serio, ¿no? Muchas de las iglesias donde no se pueden tomar decisiones porque no se pone de acuerdo el pueblo. Sumado a eso hay otro sistema que de hecho no tiene un nombre tan elaborado tampoco, sino que lo vamos a llamar como el sistema anárquico. El sistema anárquico es este sistema en el que considera que no debe haber gobierno dentro de la iglesia, nada. ¿Qué hacen estos hermanos? Simplemente se reúnen y se dejan llevar por lo que el Espíritu les guíe, ¿no? Si el Espíritu les lleva a orar, van a orar; si el Espíritu les lleva a leer, van a leer, pero no hay un líder. De hecho, muchas de estas de hecho ni siquiera puedo llamarlos iglesias, ¿no? Pero de estos grupos de reunión acostumbran no tener ni siquiera una lista de membresía, no tienen el nombre ni siquiera de la iglesia, porque dice que si le ponen un nombre a la iglesia como que ya están tendiendo para el mundo, porque son los seres humanos los que han creado todo esto del sistema de gobierno y tanta cosa. Y la verdad de que este es un grupo que puede empezar con muy buena intención, con muy buena voluntad, pero está destinado a desaparecer, ya que nunca va a tener una generación de fe. Sus hijos no van a saber en dónde congregan, no van a tener ni siquiera un sustento de por qué se están reuniendo, no van a tener un líder a quien consultar ni a quien pedir discipulado, consejería, ¿no? Y mucho menos se van a controlar los pecados presentes dentro de los hermanos de esa congregación, porque no hay disciplina, ya que ¿quién colocaría la disciplina entonces? ¿No? Entonces este sistema anárquico podría decirse inclusive que conduce a
ese grupo bien intencionado a convertirse en una secta. Finalmente, el sistema con el que al que nosotros acogemos como el más correcto de acuerdo a las Escrituras es el sistema de gobierno presbiteriano o sistema plural de ancianos. Partiendo del hecho, hermanos, de que ya les dije hace un momento que el ser humano tiende a la corrupción. Y si el ser humano tiende a la corrupción, no se le puede cargar el poder a una sola persona. Y es necesario de que haya un consejo de ancianos con los que se puedan consultar decisiones realmente importantes para la iglesia. En especial cuando hablamos del tema de la doctrina y de la forma como se va a conducir la congregación. Es necesario de que haya una consulta, ¿no? Vamos a ver algunos principios fundamentales de este sistema de gobierno presbiteriano. Primero, que consideramos que la cabeza de la iglesia y la fuente de toda autoridad en la iglesia, ¿quién es? Cristo. Amén. Precisamente en la Reforma, una de las primeras cosas con las que se combate dentro de la iglesia es la idea de quién es la cabeza de la iglesia. Por un lado, si eran erastianos, dirían que la cabeza de la iglesia es el Estado, ¿no? El presidente o el rey, él es la cabeza de la iglesia visible, y nosotros únicamente somos los servidores de Dios dentro de las iglesias locales. Si fuéramos católicos romanos, diríamos que la cabeza de la iglesia es el Papa por ser el vicario de Cristo. Pero no es así. Nosotros más bien consideramos de que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia no porque sea la segunda persona de la Trinidad. Porque si partiéramos del hecho de la Trinidad, diríamos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son cabezas de la iglesia. Sin embargo, decimos más explícitamente que Cristo es la cabeza de la iglesia porque es el Señor de todo y este es un derecho ganado a causa de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Tiene sus Biblias o aplicaciones a la mano? Vamos a visitar varios versículos. Quiero un voluntario que busque en Mateo 28, 18. Alguien diga yo mientras voy dictando el siguiente. Ya, el pastor. Efesios capítulo 1, versos 20, 22 para Yerli, que también levantó la mano. Y Filipenses capítulo 2, versos de 10 y 11. ¿Quién lee ese? A ver, empezamos con Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. De arranque, Cristo es el Señor de absolutamente todo, en el cielo y en la tierra. Amén. Efesios. ¿Cuál obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. 10 y 11. Sí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces tenemos como uno de los primeros puntos que Cristo es el Señor de absolutamente todas las cosas por un derecho ganado por la obediencia que demostró hacia el Padre. Amén. Recordemos las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo en su oración antes de ir al Calvario, ¿no? Él dijo: Padre, todo lo que me has mandado a hacer lo he hecho, ¿sí? Y a los que me diste los he guardado. Entonces, como Él cumplió absolutamente toda la obra, se ganó la potestad de ser hecho el Hijo de Dios el Padre, ¿no? No solamente porque sí lo era,
¿no? En la eternidad ya estaba con el Padre, ¿no? Pero se ganó además ese derecho por su obediencia. Amén. Y así nosotros podemos decir que somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Amén. Segundo punto, que Cristo es con más precisión la cabeza de la iglesia. Alguno puede decir, ya, pero es una cabeza todo general, pero de repente en la iglesia hay otro por debajo de Cristo, ¿no? Pero que es el representante de la iglesia, como es el Papa, o como puede ser el patriarca para la iglesia ortodoxa. Sin embargo, no es así. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya lo leímos en Efesios capítulo 1, versos 20, y lo pueden ampliar hasta el 23 inclusive. Lo podemos ver en el capítulo 2, versos del 20 al 22, en el capítulo 4, versos 15, y hoy día vamos a leer en Colosenses capítulo 1, verso 18. Si es que alguien lo encuentra antes que yo, diga amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Amén. Bien, entonces está literalmente expresado el hecho de que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Ya lo hemos dicho en los temas de los meses anteriores. También puedes buscar en Colosenses capítulo 3, verso 11, si es que están tomando nota. Tercero, Cristo es cabeza de la iglesia invisible y también es de la cabeza de la iglesia visible. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque nuevamente alguien podría decir, está bien, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero lo es de la lo es de la iglesia invisible, o sea, de todos los santos redimidos, de los que están en el cielo, de los que están aquí también, pero no los podemos ver, pero los de la iglesia visible, los que tienen membresía en alguna iglesia local, ellos tienen otra cabeza nuevamente por debajo de Cristo, pero por encima de todos los demás. No, Cristo es la cabeza de la iglesia invisible, pero también de la iglesia visible. ¿Y por qué? Motivo número 1, Él mismo la instituyó. No, para todos los que dicen, no, Cristo no ha venido a formar ninguna religión. Bueno, entonces yo te voy a comentar que en Mateo capítulo 16, verso 18, Cristo mismo dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Así que Él mismo, Señor, instituyó su iglesia. Segundo, Él mismo instituyó los medios de gracia. En otra ocasión vamos a ampliar de este punto más específicamente. Los medios de gracia, ¿no? Aquellos medios por los cuales el Señor nos conduce en su gracia a nosotros, que son la palabra que nosotros tenemos como herencia, las escrituras, y los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos son? 7 dicen por ahí. Hasta la extrema unción se van a algunos. Son 2, amén. El bautismo y lo que hemos celebrado el día de hoy, Santa Cena o la Cena del Señor. Amén. Podemos ver algunos versos como Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, que es la continuación de lo que leímos al inicio, ¿no? Toda potestad me ha sido dada. Ahora, con esa misma potestad yo los envisto a ustedes y les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También vemos en primera a los Corintios, que es lo que hemos leído hoy día en la celebración de la Santa Cena, y que Pablo lo dice claramente, esto mismo yo aprendí, ¿no? Que el Señor, la noche en la que fue arrestado, ¿no? De manera que da literalmente una descripción acerca de que es el mismo Señor el que instituye la Santa Cena, ¿no? Algunos pueden decir, no, pero vi una publicación en Facebook hace unos días que decían que los primeros apóstoles no comían hostia,
No sé por qué se van a ese extremo de querer que los apóstoles consuman algo que en ese tiempo no existía, ¿no? Como el término hostia, ¿no? Pero lo que no podemos rechazar es que los apóstoles sí celebraban la Santa Cena, que fue instituida por el mismo Señor. En Lucas capítulo 22, verso 17 al 20, también leemos la misma parte, ¿no? De la narrativa desde el punto de vista de Lucas, ¿no? Y otros que estuvieron presentes también en los evangelios lo pueden describir. Lucas 22 también dice esta descripción de la Santa Cena. ¿Qué podemos decir de la palabra si él mismo es la palabra o el verbo, de acuerdo a la raíz que ustedes quieran, de la que quieran partir? Tercero, él mismo constituyó a sus oficiales y les dio autoridad. En Mateo capítulo 10, verso 1, en el capítulo 16, verso 19, en Juan capítulo 20, versos del 21 al 23, podemos ver descripciones de cuando el Señor viene a sus discípulos, los toma y le dice: yo los envío, ¿no?, como ovejas en medio de lobos, pero también les dice: van a poder en mi nombre echar fuera demonios, ¿no? Y luego vemos a los discípulos viniendo contentos y diciéndoles: wow, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Orgullosos. Pero es parte de esa autoridad que el Señor estaba delegando también, autoridad que estaba tomando de Él mismo y se los estaba entregando. De hecho, una de las palabras más fuertes que podrían decir los apóstoles es que nosotros somos embajadores del reino, ¿no? Y nosotros como embajadores, ¿qué es lo que hacía un embajador? Él llevaba documentos importantes como mensajes a otros, y cuando los presentaba, esos documentos y el sello que llevaba significaba que esa persona venía con la misma autoridad del rey que estaba enviando esas cartas o esos documentos. De manera que nosotros mismos tenemos la autoridad del mismo Jesucristo. Ahora, en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, porque aquí ya empezamos a hacer cierta distinción, ¿no? Podríamos decir que todo el pueblo, todos los cristianos, todos los creyentes absolutamente, tenemos la autoridad de Jesucristo, esa autoridad cuando Él manda a la gran comisión. Pero ya un grupo seleccionado por Él mismo encaja con estos versos que el apóstol Pablo dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos que no estamos hablando únicamente de un global, de que todos tenemos la autoridad de Cristo, sino que algunos tienen una autoridad especial, no superior, sino especial. ¿Por qué? Porque llevan en sí un peso de responsabilidad del que vamos a hablar más adelante. Cristo, además, está siempre presente en la adoración congregacional. Amén. Podemos ver algunos versículos muy conocidos, como cuando dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y sí, es verdad, este versículo no se refiere a la adoración de domingo específicamente, se refiere al proceso de disciplina que los líderes de la iglesia van a seguir, y el Señor está diciendo: yo los avalo porque yo estoy ahí con ustedes. Pero también es una muestra de la presencia prometida del Señor con el pueblo, así como cuando Él dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Así que el Señor mismo prometió que estaría con nosotros todos los días, y muy especialmente cuando estamos reunidos para celebrarlo. Otro de los fundamentos es que Cristo ejercita su autoridad por medio
de su palabra. Hay dos medios, hermanos, por los cuales el Señor ejercita su autoridad. El primero, al que se le llama subjetivamente, que es por medio de su espíritu, y el segundo, objetivamente, por medio de su palabra. Ahora van a decir, pero ¿por qué dices que su espíritu es una obra subjetiva? No estoy diciendo que sea una obra subjetiva, sino que no podemos nosotros, o sea, el Espíritu Santo nos guía, pero nos va a guiar por medio de su palabra. El Espíritu Santo nunca va a contradecir su palabra. Así que nadie puede venir a decir, sí, yo estoy en pecado, pero es que yo sentí que tenía que hacerlo. No, porque nunca el Espíritu va a contradecir la palabra que Él mismo inspiró. Así que para nosotros, el modo como podemos ejecutar la autoridad de Cristo objetivamente es por medio de la palabra. Amén. Nosotros entendemos como reformados de que la palabra es nuestra única norma de fe y conducta. Amén. Otro fundamento es que Cristo como Rey ha dotado a la iglesia con poder. Todo el poder de la iglesia está en el poder que Cristo mismo está delegando. El Señor ha elegido a algunos que van a encaminar a la iglesia. Sin embargo, estas personas no reciben el poder de la iglesia misma. Vemos, por ejemplo, en el sistema católico romano, donde su sistema es de que las personas, o la Biblia misma, tiene autoridad porque el magisterio lo avala, ¿no? Entonces vemos una autoridad terrenal diciendo, nosotros avalamos la autoridad de la iglesia, y encima objetan a los protestantes y dicen, ¿y a ustedes quién avala su Biblia? Bueno, nosotros la Biblia la avala el mismo Señor porque es su palabra, y la Biblia dice que esta es palabra de Dios. No necesitamos que otra autoridad avale. Al contrario, nosotros como autoridades terrenales somos avaladas por el poder del Señor conferida a través de esta herencia que tenemos, que es la Biblia, las Escrituras. Amén. No la Biblia Reina Valera, no la NBI, no la Biblia de las Américas. Estamos hablando de la palabra escrita originalmente. Amén. ¿Sí? No es una versión en particular, ni siquiera fue escrita en español. Otro de los fundamentos es que Cristo proveyó que el ejercicio específico de este poder se ejerciera mediante órganos representativos para el mantenimiento de la doctrina. Aquí ya vemos las intenciones hace rato le dije, ¿no?, de que las autoridades tienen un peso de responsabilidad. Pues aquí están las responsabilidades: el mantenimiento de la doctrina, el culto y la disciplina. Los que son elegidos por el voto popular, ¿sí? Podemos ser elegidos por el voto popular, pero esto no significa que nosotros, a pesar de que somos elegidos como representantes del pueblo, no significa que nosotros vamos a buscar lo que el pueblo quiera que nosotros hagamos, sino que debemos hacer lo que Dios disponga que debemos hacer como autoridades, porque la responsabilidad y la autoridad la recibimos de Jesucristo. Amén. Y cuando decimos que las autoridades son elegidas por el voto popular o por el voto del pueblo, no significa que nos vayamos al sistema congregacionalista, ¿no? Porque estaríamos diciendo, espérate, Carlos, hace rato nos has dicho que el sistema congregacionalista es débil, y ahora nos está diciendo que las autoridades son elegidas por el pueblo. Espere, y vamos al siguiente punto, que el poder de la iglesia reside principalmente en el cuerpo gobernante de la iglesia, y este cuerpo delega algunas responsabilidades y beneficios a la asamblea. Amén. Aquí en la iglesia lo más probable es que ustedes vean al pastor diciéndoles, hermanos, tal persona es candidato a subir al cargo también de pastor, y para hacerlo necesita que probar
vamos a verlo un poquito después, un llamado externo, una aceptación por parte del pueblo como su pastor. Entonces el pueblo dirá amén, o también dirá no, y presentará los motivos por los que no. Pero difícilmente ocurrirá que el pueblo diga, acá hay un hermanito que queremos que sea pastor, y así que el pastor tiene que aceptarlo como su copastor. Eso no. Vamos entendiendo a qué nos referimos con que pueden ser elegidos por el voto popular, pero siempre y cuando sea un poder delegado por el cuerpo gubernamental que hay dentro de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de ese cuerpo gubernamental, tenemos que mencionarles quiénes son. Y hay dos tipos de oficiales, vamos a llamarlos oficiales. Primero, que son los oficiales extraordinarios. Esos son los apóstoles, los profetas y los evangelistas. Considerando de que estos tres oficios fueron necesarios para la extensión del reino en el primer siglo de historia. De hecho, se dice que después del primer siglo de historia nunca hubo alguien llamado apóstol, porque uno de los principales requisitos para que sea apóstol es que haya sido llamado directamente por el mismo Jesucristo. Y el que se autoproclamó, ¿no?, como el último fue el apóstol Pablo. Y digo autoproclamó no porque él haya dicho yo soy apóstol y aunque nadie lo respalde, sino porque él mismo dice, no, yo soy el último, el más pequeño de los apóstoles. Ahora alguno de ustedes puede decir, pero espérate, a Bernabé también lo llamaron apóstol, a este otro hermanito según Hechos también lo llamaron apóstol, pero nunca hubo una sucesión de apóstoles, de que a la siguiente generación el apóstol haya dejado a su apóstol, ¿no? Eso no existe. O que el apóstol unja apóstoles, o sea, el apóstol de apóstoles como un conocido costarricense. No es así. Los apóstoles tenían un llamado especial, podían ejecutar milagros que avalaran que la obra era de Dios, del mismo Dios que sacó a su pueblo del éxodo, que lo sacó de Egipto. Como registra el éxodo, es el mismo Dios que está sacando a su pueblo del pecado por medio del evangelio. Amén. El segundo cargo era el de los profetas. Algunos pueden llegar al extremo de decir que se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, pero no es así. Estamos hablando de profetas en el Nuevo Testamento, personas que podían dar una revelación especial a la iglesia. Y hay casos especiales, en verdad, hermanos, que aún en la actualidad hay quienes han recibido revelaciones directas del mismo Señor de cosas que van a pasar, pero estas nunca van a interferir con lo que ya está revelado en las Escrituras. Es lo que diferencia a un profeta del Nuevo Testamento con un profeta del Antiguo Testamento. La palabra del profeta del Antiguo Testamento está aquí, avalada por el Señor en el Antiguo Testamento, pero las del profeta del Nuevo Testamento no son autoridad doctrinal. Tercero, que son los evangelistas, que tenían en el principio un rango un poquito mayor a los pastores, y lo vamos a decir a continuación porque estos de aquí tenían el mandato de iban a un lugar, evangelizaban, tipo como los apóstoles, y delegaban ancianos en las iglesias que ellos mismos fundaban. Y ahora, ¿por qué le decimos evangelistas si no le decimos apóstoles? Ya lo dijimos al inicio. Para ser apóstol era un requisito haber sido llamado por el mismo Señor. Así que los siguientes ya no eran apóstoles, eran evangelistas. Y los evangelistas no ejercían milagros, no hacían tantas maravillas como hacían, se podría decir, que se hacían a través de los apóstoles. Pero iban y fundaban nuevas iglesias y delegaban autoridades en esas iglesias locales llamados ancianos. Y este es el segundo tipo de oficiales, que son los oficiales ordinarios, y son los que están vigentes aún en este tiempo. El primero de ellos, el más conocido, los ancianos, que en la Biblia puedes encontrarlo como presbítero, puedes encontrarlo como obispo, ¿no? Rara vez encuentras en la Biblia que diga la palabra pastor, pero tú dices, oye, y acá todos son pastores ahora, no hay ancianos. ¿Por qué? Precisamente porque la palabra pastor ha pasado una transición, ¿no? Y designa más la labor de lo que hace el anciano.
Hechos capítulo 20, verso 17, capítulo 28 también, versículo 28, primera de Timoteo capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, versos del 17 al 19, Tito capítulo 1, versos del 5 al 7, primera de Pedro capítulo 5, versos del 1 al 2, nos comienzan a dar cualidades de aquellos ancianos. Estos oficiales tenían el encargo de velar sobre el rebaño que había sido confiado a su cuidado. Tenían que proveerlo, gobernarlo y protegerlo, considerándolos como la familia de Dios. Ahora, ¿cómo se llama la persona que cuida el rebaño? Pastor. Ya tienen entonces por qué lo llamamos pastores. Porque el término pastor es lo que más se adecua a la labor que ejecutaba el anciano. Podemos llamarlos ancianos, podemos llamarlos presbíteros, podemos llamarlos obispos, podemos llamarlos pastores, y estamos hablando del mismo título según las Escrituras. Amén. Ahora, cuando leemos en Efesios la última parte que hemos leído los versículos hace rato, que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y termina diciendo, y a otros pastores y maestros. En la antigüedad, en realidad, hermanos, este título era junto, pastor maestro. No había una distinción entre el pastor y el maestro. ¿Por qué? Porque los pastores se dedicaban más al cuidado de las ovejas que a la enseñanza doctrinal. Ustedes van a decir, no entiendo, espérate, me está diciendo que el pastor antiguo no era tan teológico como ahora. Así es. ¿Por qué? Porque tenían a los apóstoles y tenían a los evangelistas, que eran su fuente de conocimiento. Luego del primer siglo, cuando mueren los apóstoles, rápidamente comienzan a introducirse las herejías. ¿Y ahora quién está para combatir las herejías? ¿El apóstol Pablo? No. ¿Quién está? ¿El apóstol Judas? No está Judas para recordarnos también que tenemos que luchar ardientemente por nuestra fe. ¿Quiénes van entonces a dar la cara por la iglesia? Tienen que ser los pastores. Pero ahora, si el pastor tiene que dedicarse al cuidado de la iglesia, ¿quiénes van a encargarse de desarrollar el conocimiento para la iglesia? Y aquí entonces viene la primera razón por la que se separan estos dos rangos de oficiales entre pastores y maestros. Ya no es un solo oficio, sino son dos. ¿Por qué? Porque el maestro ya no tiene el peso de responsabilidad del cuidado de cada una de las ovejas, sino que se va a dedicar al estudio de la palabra de Dios para poder enseñar con fidelidad y con bastante diligencia. Y el pastor también sabe, también tiene conocimiento, pero tiene un peso de responsabilidad mayor, que es el cuidado de cada una de las ovejas, la aplicación de la disciplina, como ya hemos visto, y la consejería y el discipulado de las ovejas. Es por eso que lo vemos como dos oficios separados, pastor y maestro. Y el tercer oficio ordinario, que es el de los diáconos. Filipenses capítulo 1, verso 1 nos dice el saludo de Pablo a la iglesia de Filipos, y menciona al final, dice, a los obispos y a los diáconos, ¿no? Desde entonces ya se distinguía este término de diácono. Algunos inclusive, hermanos, consideran que en Hechos capítulo 6, cuando se eligen a los primeros diáconos, no había una distinción entre diácono y anciano, como que era el mismo, porque igual se encarga de la administración de la iglesia. Pero tenemos la misma razón que hablamos entre pastor y maestro. Estaban los apóstoles que enseñaban, estaban los evangelistas. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de los diáconos hubieron dos de ellos, uno que resaltó por ser llamado el evangelista y otro de ellos que resaltó por darle una disertación histórica de la promesa del pacto a los judíos y luego ser apedreado. Fue Esteban, exacto.
Esteban era un gran teólogo, si ustedes lo ven desde la perspectiva de todo lo que les dijo. Y Felipe era llamado el evangelista. Él no hacía milagros, sin embargo, sucedió un milagro con él, ¿no? Es una especie de teletransportación, ¿no? Estaba predicando en el etíope, luego desapareció y estaba en otro lugar llamado Azoto. Algunos piensan que estaba siendo azotado. No, así se llamaba el lugar, Azoto. Entonces, vemos cómo en el principio estos diáconos ejercían algo similar a los maestros, a los evangelistas, a los ancianos. Entonces no había una distinción específica de sus labores. Pero gracias a Dios por personas como el apóstol Pablo, que ya comenzaron a dar algunas bases fundamentales de distinción entre un obispo y un diácono. Y ahora nosotros entendemos de que los diáconos son los servidores que se encargan de la administración o de la parte administrativa de la iglesia, mientras que los ancianos, los pastores, ya se pueden encargar de la parte más, valga la redundancia, pastoral. Es el cuidado de las ovejas, que es la consejería y también la predicación de la palabra aquí adelante. Amén. Entonces vemos que hay oficios que se distinguen dentro de este cuerpo, el gobierno de la iglesia. Ahora, hermanos, nos hemos pasado, son 41 minutos de los 35 que tenían, y le voy a solicitar al pastor que hagamos una segunda parte del gobierno de la iglesia, porque en realidad ni siquiera hemos llegado al significado del gobierno. Pero vamos a hacer una pausa aquí, y mientras los del ministerio van subiendo, les voy a decir, hermanos, que en verdad creo que ya han visto de que hay un gran peso de responsabilidad en cada uno de los oficios, de los oficiales dentro de la iglesia. Hermanos, hay un grupo dentro de Gracia Urbana, en la última reunión que tuvimos con el pastor y los demás diáconos, que decidimos que haya un grupo de hermanos que van a precisamente a ocupar este oficio de maestros. Más diáconos también van a ser incluidos al servicio, Dios mediante, y estos hermanos van a tener un gran trabajo, porque no solamente nosotros, el pastor, Sammy y yo, vamos a estar aquí adelante predicando. Ya han visto que otros hermanos suben aquí adelante y predican, y estos hermanos necesitan de nuestras oraciones.